los ataques de pánico bajaron. No voy a decir que desaparecieron, ¿no? Pero sí Ok. bajaron un montón. Bajaron un montón. eh, Sin embargo, queda ese como remanente, ¿sí? Entonces, a pesar de que no sentí como tantos ataques de pánico ya tan sentidos, sí seguía el remanente de la culpa. Y la culpa seguía ahí, la culpa seguía ahí, y me sentía culpable por todo. Entonces se me quemaba el arroz, entonces hasta por eso me sentía culpable, me sentía la peor, ¿sí? O sea, por cosas pequeñas. Y empecé a entrar como en un proceso de un bajón emocional terrible también después de eso. Y en el módulo, no me acuerdo cuál fue, en el 6 tal vez. Yo creo que sí. En el 6 o en el 7, no estoy segura. Bueno, creo que fue en el 6 no, creo que fue en el 6 porque estoy segura que no fue en el último. En el 6 me acuerdo que ese día yo fui a las clases y yo me sentía súper mal, y que te acuerdas que tú me Sí, hablaste sí, al sí. final y me dijiste, Sí, fue ¿qué en te el módulo pasa? 6, sí. Dice que, exacto, y que yo te decía, es que me estoy dando muy duro, y que tú me decías, no te des tan duro, y me recomendaste un libro muy bonito de Cartrol, ay, se me olvidó Una ahorita el nueva título, tierra. Una nueva tierra. Y empecé a leerlo, y ahí ese fue otro clic, digo yo, cuando empecé a leer ese libro de Una nueva tierra y ver cómo el ego me estaba dominando totalmente. O sea, yo estaba en modo víctima, así, sí, o sea, Claro, como pobre. yo voy a contarles ahí como el relato, porque ya me acordé de ese momento, sí. ¿Qué sucedía? Yo veía a Jenny como bien y luego mal, bien y luego mal, bien y luego mal. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, incluso dentro de un mismo día, dentro de una, como los espacios son, digamos que intensivos, entonces pasamos todo el día juntos. Entonces yo la veía como, y como algo que la volvía a bajar. Yo decía, que yo empecé a preguntarme, o sea, es que son cosas que cuando uno va desarrollando esa observación empieza a ser tan evidente porque la ves como esa lucha interna de es como de querer resurgir, salir y como que algo que otra vez la ponía en ese mismo punto, pero ya desde un nivel de conciencia diferente, porque en ese momento a pesar de que estaba ahí, ella ya decía, pero es que no sé cómo qué más hacer, o sea, será como, ¿qué me falta? ¿Qué más hago? Y fue eso, como no tienes que hacer tanto, o sea, ya más bien como empiezas como a soltar todo esto. Ujú. Y sí, desde ahí fue otro punto de inflexión. Entonces, continúa, Jenny, por favor. Exactamente. Entonces, el leer ese libro me hizo dar cuenta de que total, el ego me estaba dominando. O sea, yo estaba en modo víctima, total. O sea, yo estaba, a pesar de que conocía las herramientas, a pesar de que conocía ya muchas cosas, yo todavía estaba esperando como esa varita mágica que me dijera, pues, Jenny, ¡ting! Tu vida está solucionada. Y el darme cuenta y no solo con el libro, sino también con todo lo que pasó después, la entrevista contigo y todo eso, y darme cuenta que todo estaba en mis manos. O sea, es que el poder estaba era en mí, no en Andrea, no en mis compañeros, Mm. no en nadie. O sea, el poder de poder, valga la redundancia, el poder de poder cambiar todo esto estaba netamente en mí. Y ahí por esos días tuve otra crisis, otro ataque de pánico, creo que de los más horribles que me ha dado. Y estaba yo acá sola en la casa con los Ah, niños, sí. y el verme tirada en el piso del baño, vuelta a nada, con mis, con mis hijitos ahí al lado, viéndome así tan mal, y como en una crisis de negatividad terrible. Y mis hijos, me acuerdo tanto que sobre todo el chiquito, Tiago, me decía, cogí mi abrazo y me dijo, a pesar de que tenía 3 añitos, ¿no? El año pasado. Todo va a estar bien. Y yo lo miré y mi hija simplemente me abrazaba y me dijo, aquí estoy contigo, aquí estamos contigo. Y nos abrazamos los tres. Y verme así destrozada en el baño, voltanada. Y yo ese día dije, no, o sea, yo tengo que coger este toro por los cuernos. O sea, yo dije, ya no más. O sea, yo no puedo seguir acá en este modo víctima y pobrecita y esperando entonces que el psicólogo, que Andrea, que mi hermano, que mi mamá vengan y me salven de este hoyo profundo, no. Ese día entendí también muchas cosas
Y yo dije, bueno, tengo que averiguar qué es esto también, qué me está pasando, porque lo que decías tú, a veces yo me sentía tan feliz que yo decía, wow, es como uno sale el módulo 5 como recargado, bueno, mi nueva vida, y el módulo 6 de vuelta a nada otra vez. Y yo decía, algo pasa en mí, y bueno, conocí que eso se llama la noche oscura del alma, que son cosas como esas etapas difíciles que uno tiene en su vida y son esas crisis por las que uno tiene que pasar porque es lo que se llama un despertar de conciencia. Así es simple. Y el entenderlo y, y el poder ver que yo tenía que hacerlo no solo por mí, sino por mis hijos. ¿Mm? Y yo ese día a mis hijos les dije a los dos, el día que estaba así en el baño tirada, yo le dije, mira, esto que me está dando se llama ansiedad. ¿Mm? Y le dije, me estoy sintiendo mal. Le dije, me estoy sintiendo muy triste. Les dije todas las emociones que estaba sintiendo. Les dije, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo con rabia. Y por eso estoy reaccionando así, porque ellos como que se asustaron, obviamente, al verme Ujú. así, como tan destrozada. Y yo les dije, esto se llama una crisis de ansiedad. Ujú. Y sí, mamá está pasando por esto. No han sido momentos fáciles para ella. ¿Mm? Y les expliqué en qué consistía y todo eso. Y ver el apoyo de ellos y que cuando me daban de pronto después, porque aún así después me dieron otras crisis de pánico, mis hijos ya sabían y me decían, mamá, tienes ansiedad. ¿Sí? Y me decían, vamos a respirar, vas a tranquilizarte. Mi hija mayor me decía así. Entonces fue muy bonito el poder ver que yo siempre estuve acompañada por ellos. ¿Mm? Y pues mi esposo también me acompañó mucho, me abrazaba, él como que no entendía mucho qué me pasaba, él creía que el curso me estaba haciendo daño. Sí, entonces él al principio como que pues, no estaba como muy de acuerdo con todo esto porque él creía que esto me estaba haciendo Ah, que daño. está, pues te veo peor. Te veo peor, pues es que realmente él me dijo así, me dijo, en lugar de que todo te mejorara, te está haciendo es daño. Y yo le traté de explicar y decir, no, es que vuelvo al ejemplo de la casa sucia, o sea, es que me quiero trastear, o sea, quiero tener una mejor vida y estoy sacando todo lo que no me sirve, pues es obvio que uno va a estar sucio, sucio, sudado, cochino, vuelto nada, pues porque uno está limpiando. Y bueno, entonces ese día que tuve esa crisis, yo les dije a mis hijos, ya cuando estuve mucho más calmada, les dije, voy a salir de esto, se los prometo. Dije, no sé cuándo, y les dije, no sé cuándo, pero les prometo que voy a salir de esto y voy a poner todo de mí. Y ese día me levanté del baño, me sequé las lágrimas, me eché agüita en la cara, todo, y dije, no, hoy tengo que enfrentar esto, o sea, ya no más, ya no más. ¿Mm? Y ya no más era porque yo quería negar que no tenía eso. ¿Mm? O sea, me di cuenta ese día que es que yo estaba negando todo, Claro, las estabas sensaciones físicas, resistiéndote. me estaba resistiendo, exactamente. Me estaba resistiendo a las sensaciones físicas, me estaba resistiendo a la ansiedad de decir, aceptar que la tengo, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo como que decía, no, esto es algo aislado, esto es algo porque solo pasó una situación y ya, no. Entonces yo como que dije, no, y los siguientes ataques de pánico que me dieron, me permití sentirlos. Les dije, ok, llegó el miedo, llegó la ansiedad. Y yo decía a mí misma, decía, bueno, ok, te voy a sentir, porque creo que se exacerbaban mucho, era porque yo me resistía a ellos. Sí, como que yo no quería, o sea, no quería, y como lo que tú dices, lo que se resiste, persiste. ¿Mm? Entonces, cuando yo empecé a ver los ataques de pánico desde otra perspectiva, decir, ok, bueno, los voy a sentir, me voy a dar el permiso de sentir este miedo, de escuchar mi cuerpo, del vómito, o sea, de sentirlo en su totalidad sin juzgar, sin resistir. Me voy a permitir sentirlo, dure lo que dure, 1 minuto, 5 minutos, 20, lo que sea que dure. Y las próximas veces hice eso, dije, bueno, llegó el ataque de pánico, ok, yo decía, aquí estoy, o sea, como que aquí estoy, me regalo, ¿sí? Y me permití sentirlos. Cuando yo permití sentir la sensación física, que era como a lo que yo más me resistía, porque pues la sensación física es horrible, eh,
yo decía, ok, aquí lo estoy sintiendo y sentía mis manos, o sea, y como que ponía mi atención en cada una de esas sensaciones físicas. Y cuando terminaba el ataque de pánico y todo, yo decía, ok, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿Mm? Porque creo que tampoco nunca le había preguntado a mi ansiedad Ujú, como, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Y saber que cuando yo hacía esos momentos como de reflexión después de cerrar mis ojos, mientras respiraba, mientras me tranquilizaba, el darme cuenta principalmente era que yo no existía para mí. Va a sonar como raro, como chistoso, sino que yo existía para todo el mundo, pero menos para ujú. mí. ¿Mm? O sea, yo estaba muy pendiente de mis hijos, de mi trabajo, de mi esposo, de mi casa, pero Jenny, nunca, ni siquiera de últimas a veces. O sea, nunca me permití saber que yo estaba ahí. Y eso creo que fue el mayor aprendizaje de la ansiedad, el que yo también necesito mi tiempo, necesito mi espacio, el empezar a recuperar cosas de mi vida, porque claro, pues cuando venía yo en una vida en que tenía un flujo donde podía salir, estar con mis amigos, con mi trabajo, como que todo fluía bien, el encerrarnos y verme que todo siguió así igual y que yo ya desaparecí como de este mundo. ¿M? Entonces, eso fue que creo que el mayor aprendizaje, saber que yo existo y que yo tenía que hacerme cargo de mí misma, o sea, y que nadie me iba a sacar de acá. Y ese de hacerme cargo de mí misma era reconocer esa responsabilidad que yo tenía sobre mi vida para poderle dar a mis hijos también una mejor vida. Porque otra frase que a mí me dijo Milena desde el principio, cuando empecé terapia, ella me decía, si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a estar bien, Va a estar bien, ni sí. tus hijos, ni nada. Y a mí se me ha quedado siempre grabado y todavía hablo con ella hoy cuando nos vemos en el trabajo y todo, yo digo, toda esa frase a mí todavía me resuena mucho y yo le digo es que cada vez que yo me estoy sintiendo mal, digo, no, ok, si yo no estoy bien, nada a mi alrededor está bien. Jenny, Y perdón, te interrumpo, que me gustaría como puntualizar algunas cosas ahí de lo que compartiste. Y es que justamente así es como se afrontan los ataques de pánico. O sea, muchas veces la gente dice, no, mire, respire. A ver, hay un momento, o sea, un ataque de pánico no se supera durante el ataque de pánico. Se supera ujú, con lo que se hace antes y después. Antes, porque si yo, o sea, tengo que entender que además esto es un tema de mi sistema nervioso autónomo que ya está, digamos que como en hiperalerta, en supervivencia todo el tiempo. Entonces, cualquier pequeño estímulo yo lo veo, lo sobredimensiono y sobrereacciono a ese estímulo. Entonces, de esa manera yo necesito entender es que en mi día a día, que ahorita también ya quiero que hablemos un poco más de eso, en mi día a día yo empiezo a tener una serie de prácticas que van cambiando la forma en la que mi cerebro percibe el mundo, el entorno, en la que yo reacciono, pero eso no se hace dentro de un ataque de pánico, eso se hace antes de un ataque de pánico. Lo otro que compartiste es qué hacer entonces en ese momento. Saber que por más incómodo y difícil que sea, no puedo evitarme ese momento. Y aquí ujú. quiero que me respondas esto así muy concreto. Cuando empezaste a dejar de resistirte a los ataques de pánico, ¿qué cambió con respecto a la intensidad y la duración de estos ataques de pánico? No, claro, ya la intensidad fue bajando. ¿M? Entonces, cada vez que yo sentía el ataque, la pánico, yo lo que te decía como, bienvenido, aquí estoy. ¿M? Y claro, iban disminuyendo un montón, o sea, para mí eso también fue algo mágico descubrirlo, decir, ok, ya no está esa sensación física tan intensa y obviamente la frecuencia fue disminuyendo porque yo aprendí también a a escuchar mi mente y saber, Ujú. ok, viene el pensamiento negativo, va a venir un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y como de tratar de decir, ok, para, aquí estoy, ya te vi. Yo le decía así, yo a veces hasta hablaba sola porque como que uno estaba ahí haciendo sus cosas y como que venía el pensamiento y yo le decía, ya te vi, no me voy a dejar ganar de ti, no me Exacto, voy a ahí dejar ya ganar de tuviste una capacidad de ti. Ujú. anticipar, pero eso Exacto. también se hace a partir de la observación y el autoconocimiento. Entonces, bueno, sigamos Ujú. ahí. Entonces, en el momento determinante, permitirte sentir
y por más incómodo, porque además la sensación es muy cercana a estar muriendo, entonces es muy abrumador. Entonces, sin importar lo intenso que sea, recordar que esto no me va a matar y que Ujú, simplemente tengo que permitirme transitar esta incomodidad. Y después de eso dijiste otra cosa muy importante que espero que lo hayan observado, reconocido, y es qué me está enseñando. Y ahí es donde empieza a aparecer el mensaje que viene a entregar el mensajero ansiedad. Y es, tú no estás para ti, tú ujú, nunca estás contigo, tú nunca te encargas de ti. Cuando estás en un ataque de pánico, es como si completamente desapareciera el universo entero ujú, y estuvieras solamente contigo y con tu cuerpo. O sea, es tan claro el mensaje de ven y encuéntrate contigo. ujú, tal cual. Entonces, ese mensaje y esa, digamos que el cambio y la transformación debe darse a partir de esto. Es decir, después de que pasa el ataque de pánico, es el momento de pensar qué quieres hacer contigo, qué quieres hacer para ti, cómo vas a cuidar de ti, en qué cosas no te estás atendiendo, no te estás escuchando, no te estás conectando. Pero eso se va a hacer después de ese espacio, no en ese mismo momento porque ahí no tienes la capacidad de hacerlo. Bueno, me gustaría, Jenny, si te parece, que entremos a esa parte de cómo los cambios en tu vida diaria lograron ya superar y que vayamos al momento donde ya logras em, dejar atrás que justamente Jenny está ahora siendo tutora acompañante del proceso de los que están este año en formación y en nuestro último encuentro compartía desde hace X tiempo no he vuelto a tener ataques de pánico, pues porque habían personas con situaciones como estas dentro del proceso actual y me gustaría que nos compartieras qué cambios diarios te llevaron a ese momento de lograr superar esos momentos de crisis. Bueno, sí, a partir de eso, el principal cambio diario que hice, y como tú lo acabaste de decir, fue el autoconocimiento. Escucharme, ¿qué me decía yo? ¿Cuál era ese discurso interno? Entonces, por recomendación de mi tutora, de la que estábamos en el año pasado, ella me dijo, lleva un diario de emociones. ¿M? Y empecé a escribir. Y para mí escribir fue liberador. Como decir, oh, bueno, hoy qué, y hoy me siento triste por esto, lo detonó tal cosa, hoy me puse de mal genio por tal cosa, la causa fue esta. Entonces, llevar ese diario de emociones fue muy bonito para mí porque fue darme cuenta que era humana, así de simple. O sea, es que todos tenemos emociones, pero claro, mi perfección no me dejaba ver que me podía equivocar, que podía estar de mal genio, que podía estar triste, que podía sentir cualquier tipo de emoción negativa. Y un descubrimiento muy bonito que hice con ese de emociones fue que los ataques de pánico más fuertes me van un día y medio antes del periodo, ¿sí? Mm, Era una cosa así como reloj, ¿sí? Y cuando hablé con la tutora y le comenté eso, me dijo, bueno, tiene que ver mucho con tu feminidad también. Y entonces, claro, sí, seguimos armando el rompecabezas de todo lo que venimos sí. hablando. Y yo decía, ok, sí, es que yo dejé de ser mujer. O sea, yo dejé de ser mujer. Yo me convertí en mamá, en esposa, en trabajadora, en hija, pero Jenny desapareció total. Y empecé a trabajar también mucho en mi feminidad. Y otra cosa que, un cambio diario que yo hice y que todavía lo hago y me ayudó mucho fue la gratitud. La gratitud, yo digo, fue lo que me sacó de esto. El agradecer todo, todo. O sea, el agradecer desde el momento en que yo abro mis ojos todos los días y decir, ok, gracias Dios por un día más que puedo despertar. O sea, todos los días hago ese ejercicio, yo abro los ojos y lo primero que digo es gracias Dios por otro día más. ¿Mm? Y agradecer todo, agradecer las personas que están a mi alrededor, agradecer el proceso, agradecer cosas tan simples como el tener agua caliente para ducharme, el tener una lavadora que me ayuda con la ropa, o sea, cosas que uno en la cotidianidad no ve. Y fue un ejercicio muy bonito porque cada vez que yo sentía que me iba a dar el ataque de ansiedad, yo empezaba a agradecer. Y sobre todo me Me pasaba encanta. cuando uno está en esos diálogos, cuando uno está solo uno con uno y empieza el diálogo interno, como a machacarte y sobre todo, digamos, cuando estaba lavando la loza, por ejemplo, que uno está ahí solo lavando platos
y empezaba yo decía, no, gracias Dios o gracias universo, como le quieran decir, gracias por el agua, gracias por el jabón, gracias porque tengo toda esta loza sucia y es porque quiere decir que tengo que comer, gracias por toda esta ropa que tengo que lavar porque quiere decir que tengo que ponerme y empezar a agradecer era una cosa impresionante. ¿M? Era una cosa impresionante. Yo sentía energéticamente como que todo me subía, como que otra vez, o sea, esa energía que estaba baja, como que yo agradecía por todo lo que veía, por cualquier cosa que veía a mi alrededor y empezaba a agradecer, agradecer. Incluso empecé a agradecer los ataques de pánico. Empecé a agradecer las crisis de ansiedad. Empecé a agradecer por el aprendizaje que me traía. Empecé a agradecer las pataletas de mis hijos, porque yo decía, ok, tengo que trabajar en esto, ¿sí? Empecé a agradecer todo y la gratitud fue algo que a mí yo digo que a mí me sacó de esto. La gratitud, el agradecer todo el tiempo, el agradecer porque yo, el agradecer porque hace sol, el agradecer porque hace frío, porque hace calor, porque nosotros somos muy desagradecidos y no vemos todo lo maravilloso que hay a nuestro alrededor. Quiero hacer una cuña ahí, Jenny. En el canal van a encontrar un video de cómo llevar su diario de gratitud, pero quiero darles también una explicación de qué pasa en nuestro cerebro. O sea, cuando yo estoy en ese, digamos que en ese hábito de ver lo negativo, porque es que es una mente que tiene el hábito de ver lo negativo, lo que no funciona, lo que no está bien, lo que falta, ¿sí? Cuando estoy ahí, digamos que las conexiones que funcionan son todas las de la crítica y si además yo llevo muchos años entrenándome en el juicio, la crítica, la culpa, pues rápidamente llego a ese camino. Y ahí entonces lo que pasa es que se enciende la amígdala de nuestro cerebro, se apaga el lóbulo frontal y yo dejo de percibir todo lo demás que está sucediendo. Sí, es como si entrara en un enfoque súper cerrado en todo lo negativo, lo que falta, lo que está mal. Cuando empiezo a agradecer, que uno diría, ay, pero ¿por qué me dicen que agradezca si ya agradecí, ya dije que gracias? Claro, pero fíjense lo que estaba diciendo Jenny, y pongámonos en un momento en el escenario que nos compartiste de estar lavando la loza y decir, yo por qué tengo que estar lavando la loza, ay, pero esto tan cansón, cuánto tiempo llevo, debería estar haciendo otra cosa, me falta tal cosa del trabajo, no he resuelto esto, bueno, como que tantos pensamientos que empiezan, porque es una cadena, o sea, es una avalancha, tenemos que entender que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, entonces en ese segundo pasan un montón. Y cuando yo paso a la gratitud, a decir, estoy lavando loza porque tengo comida, porque tengo que darle a mis hijos, en ese Ujú. momento desactivamos el automático, se transforma la forma en la que va la energía y digamos que bioquímicamente dejamos de enviar esos mismos neurotransmisores a nuestra amígdala y entonces se enciende el lóbulo frontal y empiezo a ampliar, que si ustedes se dan cuenta y si no devuelvan el video un poquito van a decir, entonces la energía empezaba a subir, o sea, el enfoque empezaba a abrirse, entonces yo ya empezaba a ver, ah, sí, tengo ropa, tengo agua, tengo jabón, tengo loza para lavar, tengo comida, comimos rico y seguramente mi cerebro empieza a traerme otras imágenes, como ver a mis hijos sonriendo, comiendo, eh, estrenándose la ropa que les compré, que les gustó. Entonces empieza a cambiar completamente, se desactivan los centros de estrés, de ansiedad y se empiezan a activar otros centros cuando agradeces. Entonces, que tú estás diciendo que me ayudó también a agradecer, pero agradecer todo el tiempo. Entonces, Ujú. obvio que si hubiéramos podido tener un escáner en tu cerebro, veríamos cómo esas zonas se iban apagando y las otras se iban encendiendo. Eso es lo que pasa con la gratitud. Entonces, espero que vayan también, cuando terminen esta entrevista, se vayan al video de el diario de gratitud para que lo empiecen hoy mismo. Sigamos, Jenny. Sí, no, y ese ejercicio es muy bonito, como tú lo dices, o sea, ya sea llevarlo escrito, que es muy poderoso, o incluso, pues si uno no, a veces no le queda el tiempo de escribir, cerrar los ojos un minuto y agradecer por todo. Y algo también que aprendí fue agradecer esas circunstancias desagradables, ¿m? Porque creo que todo lo desagradable siempre te va a traer una enseñanza detrás, Ujú. un aprendizaje. Y, y lo más bonito fue que me empecé a agradecer a mí mismo. ¿M?
Sí, después de que todas las mañanas me levanto y me miro al espejo despelucada, con la ojera ahí todavía y todo, y decir, gracias Jenny porque te estás dando una oportunidad hoy. Hoy lo vamos a lograr. Sí, y todos los días, y empecé a cambiar ese diálogo mental y empecé a cambiarlo por afirmaciones positivas. Y las escribí, las pegué ahí en el espejo del baño, porque yo decía, todos los días tengo que venir aquí a cepillarme los dientes, a lavarme las manos, lo que sea, y la pegué ahí en la mitad del espejo, o sea, es que ni yo me veía, las pegué ahí. Y todos los días lo repetía como unos mantras, y yo decía, vamos a cambiar este diálogo. Entonces yo me empecé a escribir unas afirmaciones como, bueno, día a día mis niveles de ansiedad están disminuyendo, día a día agradezco por todo lo que tengo a mi alrededor, día a día me reconozco como una gran mujer, bueno, escribí como unas 10, ahorita ya no las recuerdo muy bien, pero escribí como 10. Y todos los días al levantarme y al acostarme, me demoraba 2 minutos haciéndolo nomás, pero las repetía a conciencia. Y eso que, como lo que vemos en el último módulo, como que uno va haciendo nuevos canales, nuevos caminos, nuevas redes neuronales. Entonces, todo ese pensamiento negativo, el que yo me echaba el látigo y todo eso, lo fui cambiando por todo lo positivo, por todo lo positivo. Entonces, ¿por qué me juzgo? Me juzgo por esto. Bueno, pero esto tiene algo positivo, porque estamos en un mundo dual, ¿no? Entonces lo Ujú. cambiaba por algo netamente positivo. Y empecé a reconocer y empecé a agradecerme empecé a reconocerme con mis luces, con mis sombras y decir, bueno, todos tenemos luces, todos tenemos sombras. O sea, no hay un ser humano en el planeta que no tenga algo de lo que no le guste. ¿Sí? Y pues si no me gusta algo de mí, pues primero lo tengo que aceptar y si lo puedo cambiar, lo cambio y si no lo puedo cambiar, pues simplemente pues, tengo que vivir con eso el resto de mi vida, pero me acepto y me reconozco como soy. ¿Mm? Y el poder reconocerme como Jenny humana, como la Jenny que se puede equivocar, la Jenny que también se puede alegrar, ¿sí? Decir, bueno, ok, aquí estoy yo y esta soy yo y me agradezco como soy, ¿sí? Y lo que yo pueda trabajar, lo voy a ir trabajando. Y como te decía antes de iniciar la entrevista, esto es algo de todos los días y a todos les quiero decir, esto no es que uno haga los mantras y ya, listo, esto desapareció y ya, Sí, y soy un ya soy ser un ser de iluminado. luz, sí, soy un ser iluminado, o sea, soy un ser de luz y ya, no, no. Esto es algo de todos los días y aún, sí, y yo no voy a negar, a veces me intenta dar la ansiedad, ¿sí? Pero yo ya la tengo dominada total. ¿Mm? Y yo le Claro, ya digo, sabes qué hacer. ¿qué hacer? Y yo así empiezo Ujú. a sentir como el miedo o el vacío en el estómago y digo, ok, ya pasamos por esto, tú ya sabes que somos amigas, sí, seguramente vas a estar conmigo toda la vida, pero pues ya no me vas a dominar. ¿Mm? Y la reconozco, o sea, no empiezo a negarla, a decir, no, no quiero sentir esto, no, sino la reconozco y digo, ya sé que estás aquí, pero ya esta vez yo tengo el control. ¿Mm? Esa era una de las preguntas, y así sigues utilizando las técnicas que aprendiste en tu vida diaria o no. Claro. Claro, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo y las visualizaciones para mí también han sido muy importantes, digamos, las herramientas de visualizarme cómo quería yo verme en un año. Ah, bueno, y el día que tuve ese ataque de pánico que te decía que estaba en el baño, también yo esa noche hice como un escrito de visualización, yo decía, bueno, ¿cómo me quiero ver en un año? ¿Mm? Y voy a trabajar por eso. ¿Mm? Y esa noche me acuerdo que hice una meditación y leí eso y dije, bueno, vamos a trabajar en esto. Y hoy, más de un año, casi un año después, puedo decir que estoy casi que logrando ya lo que yo visualicé hace un año, porque eso fue finalizando el año pasado, cuando tuve esa crisis así como terrible, eso fue como a finales de octubre tal vez. ¿Mm? Y yo dije, no, yo voy a trabajar y yo lo voy a hacer por mí. Y me enfrenté al miedo. Y un día también cogí el miedo y le dije, bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Mm? Y empecé a escribir. Una amiga, a Marce Cárdenas, que la amo con todo mi corazón. Marce me dijo, escríbele una carta a tu miedo y pregúntale qué quiere. Y empiezo yo a escribir y empiezan a salir un montón de cosas horribles. Lloré, duré como 2 horas escribiendo, otras 2 llorando, pero a mí ese ejercicio también fue como liberador porque dije, ok, ya sé qué me quieres mostrar, ya sé qué quieres que trabajemos.
gracias. Sí, y lo mismo, quemé la carta y dije, bueno, esto lo vamos a transformar en todo lo opuesto. ¿Mm? Y es un trabajo que sigo haciendo día a día, todos los días. Entonces, por ejemplo, empecé a eso que yo te decía, como que nunca me dedicaba tiempo, yo nunca hacía ejercicio, no me preocupaba por mi alimentación, no me preocupaba por mí. Entonces, todos los días, no tengo mucho tiempo, pero aún así saco 10 minutos para meditar, hago 15 minutos de ejercicio intenso y digo, bueno, es media hora que me estoy dedicando a mí y me ha servido mucho. Y el poder escribir, todavía lo sigo haciendo mucho cuando me siento abrumado o algo, escribo. Claro, tengo bajones, claro, pues es que sigo siendo humana, no voy a decir que voy a ser un ser de luz ni nada, pero ya no me dejo dominar, ya no me dejo dominar. O sea, ya no vivo en el modo víctima, sino vivo en el modo merecimiento, en que yo merezco vivir, en que yo merezco tener una buena vida, en que merezco vivir sin ansiedad. ¿No? Merezco vivir sin miedo. Y el merecimiento fue otra cosa que empecé a trabajar muchísimo, muchísimo, porque yo era de las que creía que no me merecía, sino me merecía lo malo, ¿no? Me merecía el castigo, me merecía la crítica, me merecía el juicio, pero no lo bueno. ¿Mm? Y es algo que sigo trabajando todos los días, claramente. O sea, digo, no, merezco cosas buenas. Y acá tengo aquí, incluso en mi escritorio, acá una oración de Lois Hay asociada al merecimiento. Y todos los días la leo porque digo, bueno, merezco ser mejor cada vez. Por mí, por mis hijos, por mi familia. ¿Mm? Y por el mundo. ¿Mm? Jenny, ¿cuánto llevas sin ataques de pánico? Uy, tal vez el último ataque de pánico que tuve fue como a mediados de enero, tal vez. De pánico y de ansiedad, porque lo que te digo, o sea, ya no me dejó dar la crisis. Pero Exacto, ataques sí. de pánico, pánico, tal vez el último fue como a mediados de enero, puedo decirlo, tal vez, que recuerdo. ¿Mm? Estamos en mediados de Uf, agosto. o sea, como 8 meses, Ujú, más o menos. Ujú. sí. Así es. Bueno, te felicito. ¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando con la ansiedad y está considerando como camino de sanación emocional? Bueno, lo primero que le recomendaría es que la acepte, que no se resista. Lo segundo, que busque ayuda. O sea, esto uno tampoco lo puede superar solo. Y esto fue Sí, algo que yo aprendí, ¿sí? Porque yo como que no, por pena, porque a uno le da pena decirnos que sufro de ansiedad o lo que sea, porque te van a decir, ah, es la loca de la casa, tienes que irte al psiquiatra. Entonces también hablar con la familia, con las personas más cercanas, los esposos, incluso mis hijos, aún siendo chiquitos, como les decía, yo les expliqué qué era esto. El pedir ayuda. El pedir ayuda, bueno, ya sea con un terapeuta de sanación emocional, un psicólogo, lo que sea, pero sí o sí es necesario tener alguien que te apoye y te guíe en este camino. O sea, uno solo, no. ¿Mm? Entonces eso también para mí fue algo muy bonito contar con tantas personas a mi alrededor que me ayudaron. Lo tercero, que la decisión también está en uno. ¿Sí? O sea, tú puedes tener 20 psicólogos, 10 psiquiatras, 20 terapeutas, pero si tú no eliges y no tomas la decisión de decir, quiero un cambio, quiero salir de esto y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para hacerlo, no lo vas a lograr. O sea, tienes que tomar el toro por los cuernos, no hay de otro. ¿Mm? Y lo cuarto, ser muy constantes, o sea, aún así que yo te puedo decir, sí, ya llevo 8 meses sin ataques de pánico y todo, pero eso no quiere decir como, ok, ya dejo esto así y no pasa nada, sino esto es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo, ¿m? Porque uno tiene que estar, o sea, y algo que yo aprendí también con biosanación fue aprender a entrenar la mente. ¿M? A ujú, no dejarme dominar por ella, por la mente y por el cuerpo, ¿no? sí, ¿Sí? Por la mente y por el cuerpo y estar como muy atento y decir, ok, estoy escuchándome ese diálogo mental que nosotros muchas veces lo evadimos, ¿no? Entonces preferimos prender el televisor, escuchar música, poner la serie, hacer cualquier cosa, porque cuando eso me pasaba a mí al principio, como que yo sentía y yo no, prendamos el televisor, no, venga, yo llamo a alguien y me pongo a hablar por teléfono con alguien, como que evadía. Y creo que eso fue peor, porque obviamente al evadirlo,
se estaba haciendo era más Más fuerte en mí. grande, sí. Y cuando lo reconocí, lo que te decía, cuando empecé a reconocerlo, a sentirlo, fue cuando empezó a disminuir, porque ya lo pude conocer, ya pude ver su Ujú. aprendizaje. Entonces, lo otro es no esconderse, no esconderlo, no No preprimirlo, negarlo, sí. no negarlo, porque se va a crecer y va a ser un monstruo que te va a dominar. ¿Mm? Eso es lo que les diría. Y bueno, y que aquí estamos para ayudar. ¿Mm? Jenny, ¿cómo te aseguras de mantener los avances que has logrado en tu proceso para superar todo esto? ¿Cómo te aseguras de mantener esos avances? Creando hábitos, ¿sí? Creando rutinas. No, Mm. creo que no hay otra manera. ¿Mm? O sea, es un hábito y es asociar un hábito, digamos, de esto nuevo a un hábito cotidiano. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, yo repetía mis mantras cada vez que me cepillaba los dientes, porque sí o sí, o sea, es un hábito que no hace todos los días, cepillarse los dientes, pero crear un nuevo hábito es muy difícil, ¿sí? Y a veces hay que esforzarse mucho. Entonces, lo que yo recomiendo es asociarlo a un hábito, Que ya digamos, del tienes. día. Perfecto, sí, me encanta. Exacto. Uno del día a día. Entonces, por ejemplo, eso de empezar a repetir las frases, me las pegaba por todas partes. Aquí en mi oficina las tengo pegadas en las paredes. O sea, todavía lo sigo haciendo y cuando me da el Ujú. negativismo, entonces yo como que volteo y digo, no, voy a empezar a leer acá lo que tengo aquí pegado. ¿Sí? El poder escribir también cómo quieres ser tu nueva versión. ¿Mm? Entonces yo en presente, yo Jenny, estoy feliz, estoy en paz, estoy tranquila, estoy compartiendo con mis hijos, ya no tengo miedo, ya, sí, el escribirme como él quiero ver y acá lo tengo pegado acá también en mi pared, entonces como que se me olvida, ok, volteo y miro y leo. ¿Mm? Entonces son hábitos que toca crear y sí, a veces uno tiene que tener esas ayudas visuales porque acordarse solo con la memoria pues Ujú. no es tan fácil, ¿no? Y lo otro, pues ayudando a otros. Creo que es como lo más bonito de todo este proceso. Y es que cuando tú pasas por un momento tan difícil en la vida, que puede ser esto, una ansiedad, una enfermedad, una pérdida, una quiebra, o sea, algo que nos parte la vida en dos, creo que es ahí donde uno puede reconocer el propósito. ¿Mm? Porque el que lo vive es el que lo goza, como dicen por ahí, si hasta que uno no lo vive, no sabes cómo se siente y por ende no Sí, vas a poder ayudar a otros. Y es muy bonito poder servir, el poder ayudar. Pues todavía no he ayudado a personas con ataques de pánico ni nada de eso, pero pues sí, sí estoy haciendo otras cosas por otros lados. Y es muy bonito ver cómo tú, desde tu experiencia, puedes ayudar a otros. Y de hecho, muchas personas que vieron el live que hicimos en enero, fue en enero, en febrero, muchas personas conocidas que yo no sabía que han estado ahí, digamos que tienen que ver con mi trabajo, me decían, yo nunca supe que tú estuvieras en eso, o sea, tú te veías tan bien. Y yo le decía, porque es un trabajo interno. Y me decía, ay, a mí me pasa lo mismo. Yo ujú, quisiera que tú me ayudas. Y es gente de mi trabajo, o sea, que uno no habla de eso en el trabajo. Y yo decía, claro, aquí estoy. Y sí, es a veces como disimular el que tienes que estar bien, porque sí, tienes que enfrentar un trabajo y todo, pero por dentro está la procesión. Y el poder ayudar a otros ha sido muy bonito. Estoy dictando un taller de meditación que lo termino el sábado y lo más chistoso, las personas que asistieron a ese taller son la gente de los beneficiarios de mi trabajo, de mis clientes. O sea, que uno diría, no, o sea, los de biosanación, los que estamos en este rollo son los que se van a meter, ¿no? Sí, son gente del común y está cuando buscando ellos como llegan. tú estuviste. Exacto, y escucharles y decirles, bueno, bienvenidas, cuéntenme, y el escucharlas la primera sesión, que todas tenemos nuestras tormentas, nuestros miedos, y el poderles ayudar con este taller a reconocerse, de hecho que ella me escribió a las alumnas, me decía, Jenny, tú no sabes cómo me has ayudado a ver mi vida de una manera diferente el día a día, porque cuando hicimos el tema de la gratitud, yo les hice como mucha énfasis en eso, porque yo les decía, es que sigo insistiendo que a mí me ayudó mucho y me decía, al poder agradecer todo, una de las chicas me decía, hasta mi vibración, el ambiente en mi trabajo ha cambiado, ya me tratan bien, ya me hablan bonito, ya no me pelean. Le decía, pues claro, no es que tú Mm, cambiaste tu vibración, claro. ¿sí?
Y eso hace que todo cambie a tu alrededor. Entonces es muy bonito poder ayudar a otros y poderles encontrar también, ayudarles a encontrar como ese camino de que sí se puede salir de lo que tenga cada uno en su corazón, en su alma. ¿Mm? Bueno, Jenny, la pregunta con la que me gustaría cerrar, si tú también estás de acuerdo, es ¿cuál es ese mensaje de esperanza que quieres compartir? Y aquí quiero agregarle una pregunta y es, ¿qué le dirías a la Jenny que está em, en medio de esa crisis cuando tirabas cosas? ¿Qué quisieras saber si tuvieras la posibilidad de volver? Porque sé que hay muchas personas que están en ese momento inicial, otros que están de pronto pasando por un momento como el que estuviste en el piso de tu baño, eh, en diferentes momentos. ¿Qué le dirías a cada una de esas personas desde la certeza que hoy tienes que eso se puede superar? ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza? El primero, que no son los únicos, ¿sí? Porque a veces uno cree que es que uno, esto le pasa solo a uno y a nadie más en el planeta. Primero, que no son los únicos, que, que si bien es cierto que se han exacerbado últimamente estos casos de ansiedad y todo, por muchos motivos, que hay muchas maneras de salir y que la primera es buscar ayuda. O sea, vuelvo e insisto, si yo no hubiera pedido la ayuda, si yo no hubiera estado con muchas personas a mi alrededor, no sé, seguramente me hubiera tirado ya de un puente o yo qué sé, sí, pero lo primero es pedir ayuda, sí, pedir ayuda y saber y tener la certeza de que el poder está dentro de ti. ¿M? El poder está dentro de ti, de poder salir adelante, que sí, que requiere trabajo, mucho, que requiere esfuerzo, sí, mucho, que requiere muchos cambios en tu vida, muchos, sí, pero la grandeza está ahí, la grandeza, o sea, para mí algo que también me cambió mucho fue el reconocerme como un ser grandioso, ¿m? Como una persona, como un ser merecedor, quitarme ese Dios que aprendí en el colegio, que el Dios castigador, de que eres pecadora y que te vas a quemar en el infierno, y ver a Dios ahora desde una manera más espiritual, desde algo que está dentro de mí, de que al que le puedo hablar todos los días y con el que puedo contar todos los días, para mí fue abrirme a esa posibilidad de poder conectar con Dios, pues, como la energía divina, no sé cómo lo quieran llamar, cada uno desde su religión. Entonces, que religión es lo mismo que ser espiritual, nada que ver. ¿M? Jenny, espérate que te me estás congelando. Conozco muchas personas religiosas, ser espirituales, y conozco personas. Eso ha hecho que yo pueda conectar de mí. Ahí. Ay, pues pucha, sí, ay, acabo de darme Soy cuenta. yo, es mi conexión, ahí me acaba de aparecer. Pero entonces retomas, porque si no ese pedazo nos ¿Desde queda dónde? Sí, cortado. sí. Em, Poder reconocer a ese nuevo Dios, Ah, como ok, ahí. listo. Entonces, otra cosa que a mí me sirvió mucho y que quiero decir a las personas es que reconozcan a Dios. ¿M? Pero no ese Dios que nos han enseñado como el Dios castigador, el que es que por tus pecados te vas a quemar en el infierno y no sé qué, sino reconocer ese a Dios que habita dentro de nosotros, ese Dios espiritual, ese Dios que está con cada uno de nosotros, ese poder superior que todos tenemos, ¿sí? Y que siempre está ahí, porque es que el solo hecho de cuando uno ya logra una conexión espiritual más profunda, el decir, ¿por qué vuela ese pajarito? ¿Por qué Ujú. un bebé puede crecer dentro de mí sin que yo haga nada, prácticamente, ¿sí? Es porque sí hay una energía divina, un Dios, y es ese Dios que está dentro de mí. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Creo que este despertar de conciencia, este despertar espiritual, fue lo que también me ayudó a salir de la ansiedad. El saber que ese Dios amigo, ese Dios de amor, está para mí y está dentro de mí. Y no tengo que ir a una iglesia ni hacer ningún rito ni nada de eso, sino simplemente es escucharme y conectar y escucharlo.
así de simple. ¿M? Entonces, saber que sí, sí se puede salir. Tienes que trabajar mucho, pero sobre todo tienes que confiar mucho en ti, en tener la certeza de que sí se puede. O sea, ese era mi objetivo, esa era mi meta, es decir, al final decir, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, sí se puede, y hoy puedo decir que sí se puede, que claro que sigue siendo un trabajo de todos los días, claro, sí, pero sí se. Bueno, Jenny, muchas gracias por esas palabras porque sé que muchas personas las estaban necesitando, esperando y en este momento las están agradeciendo. Bueno, me gustaría que les contaras un poquito, ya para cerrar, de qué forma estás también sirviendo hoy en día y cómo te pueden contactar. Bueno, hoy estoy pues también trabajando todo el tema de meditación para cambiar un poquito como esos patrones, ese diálogo mental. Estoy dictando, bueno, como les decía, un taller. Me pueden encontrar en Instagram como Confía en tu grandeza, confía guión al piso tu, guión al piso tu grandeza, confía en tu grandeza, es mi Instagram. Me especializo más como en dictar talleres, me gusta más ese tema de trabajar en grupo, me parece como más poderoso, ¿no? Porque cuando se mueve esa energía a nivel grupal, me parece que es más poderoso, pero pues también puedo obviamente dar acompañamientos uno a uno, me pueden escribir por mi Instagram, me encuentran así, confía en tu grandeza. ¿Y por qué le puse ese nombre? Porque eso fue lo que me ayudó a salir. Y me lo tatué, mira, además. Eso, este Wow. tatuaje me lo hice como en mayo, tal vez. Aquí dice, siempre confía en tu propia grandeza. Está en inglés, pero porque dije, lo hice como un acto simbólico también de decir, sí lo puedo hacer. ¿Mm? Sí lo logré. Y me lo grabé ahí, dije, bueno, lo voy a hacer porque me lo tengo que seguir creyendo todos los días. Y cuando se me olvide y no tenga mis papelitos a la mano, acá lo llevo siempre conmigo. Entonces así me vas a encontrar en mi Instagram, porque sí podemos confiar en nuestra propia grandeza y sí podemos salir adelante. ¿Mm? Gracias, mi querida Jenny. Bueno, muchas gracias también a ustedes por estar aquí en este momento, por acompañarnos. Soy Andrea Lasprilla de Biosanación Emocional y si te está gustando el contenido que estás viendo, si sientes que hay valor, recuerda compartirlo, dejarnos un like, un comentario, que con certeza lo vamos a leer y a responder. Así que te mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video.